Hola, buenos días. Perdón, me fui a compartir y como que se frisea cada que comparto. Pero bueno, eh, el ser humano alrededor de toda la existencia que lleva en la Tierra, o sea, toda la existencia que lleva pues sí, ¿no? Existiendo el ser humano como tal, siempre ha tenido dioses. Siempre ha tenido dioses. Y siempre sí mismos han sido esos dioses, es decir, los dioses que su preferencia guste, los dioses que su preferencia quiera. Por eso es que anteriormente a los dioses como Baal, etcétera, que les pedían que pues fueran sus hijos no entregados o así, el ser humano decía sí porque te debo dar lo más valioso de mí, ¿no? Porque el ser humano siempre ha creído que tiene la posición de Dios. Entonces, al tener el ser humano la posición de Dios, cree que como el verdadero Dios dio a su hijo por nosotros, por nuestra redención, entonces el ser humano también puede dar lo más valioso que tiene. Y no, y la realidad es que no es así. Nosotros, al ser humanito, ¿no? Que iban a entregar a Baal, que era, por ejemplo, un bebé o etcétera, cualquier tipo de sacrificio, no valía nada, igual que nosotros, ¿no? Y se lo iban a entregar a alguien que no iba a hacer nada por ellos. ¿Por qué? Porque Baal y etcétera no eran dioses reales, ¿no? Nos lo podemos ver en Isaías de los 400 profetas de Baal contra el único del Dios vivo. Entonces, hasta ahora el ser humano va revelando la verdadera intención del corazón. Hoy lo dice sin descaro y con desdén porque realmente ya no le quedó de otra, ¿no? Dios eres tú mismo, Dios eres tú tienes un poder interior y ya, una disculpa, perdonen, ay no, qué feo se frició, se frició muy feo, pero bueno. Entonces el ser humano ya hoy lo dice con descaro, ¿no? Con desdén, tú eres Dios. Tú eres Dios, tú puedes, tú tienes, algunos seres humanos dicen, no como tú tienes 2% de esa luz divina en ti. Y entonces puedes llegar a que suba y suba y suba y suba y hasta que esa luz divina se haga completa en ti, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano realmente no conoce toda la historia. No conoce toda la historia referente a que siempre el ser humano ha tenido su propia manera de vivir, su propia manera de elegir quién es Dios, o sea, realmente quién es Dios para el ser humano. Entonces, en este punto, cuando Dios nos habla y nos dice, realmente yo les voy a entregar a mi hijo a ustedes, queremos decir como, no, Dios, no, tú no tienes por qué entregar a tu hijo por nosotros. Nosotros somos los que debemos entregar nuestras mejores cosas o mayores cosas por ti. Nosotros, por tener el corazón de Satanás, pensamos que podemos ser igual a Dios. Dios sí entregó lo más valioso que tenía, que era su propio hijo. Y esto lo quería decir porque es algo que nos dijeron en la mañana. Es algo que aprendimos justo hoy en la mañana. Es algo que la verdad nos dejó tan impactados que estábamos meditando y meditando y meditando en esto porque es realmente cierto. Es realmente cierto, aunque nuestro corazón no siempre quiera admitir la verdad. La verdad es la verdad, aunque al ser humano no le parezca o no le guste. Entonces, bueno, vamos con Génesis 9 ya con la explicación de Génesis 9. Perdón que me quede como muy impactada, pero es que de verdad sigo muy impactada el cómo, en lo que nos explican en la mañana. Solo hay una verdad, así es, Nate. Pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé y a sus... Bueno, ya que leí el pacto de Dios con Noé, realmente no es pacto de Dios con Noé. Ese pedacito no es bíblico, es decir, no es algo que venga en sí en la Biblia, sino que es un pedacito aparte, ¿no? Como el título, esto no quiere decir que esto sea bíblico. Lo que es bíblico es lo que viene escrito y no las separaciones, ¿ok? Bendijo Dios a Noé y a sus...
y sobre toda ave, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros. Ok, antes de leer la segunda parte, yo creo que me voy a estar guiando como de explicar la 1 a la 7 y así. En lo que lo dividen acá, para que yo no lo lea 2 veces y se pierde el hilo de qué estoy explicando. Vamos a explicarlo primero, la sangre. La vida está en la sangre de la carne, pero nosotros ya no tenemos nuestra propia sangre. Nuestra sangre ahora es la sangre que Cristo nos ha dado. Es decir, nos hicieron una transfusión, ¿sí? Nos hicieron una realmente llamada humanamente transfusión, que esto quiere decir que la sangre, la vida de nosotros ya no es nuestra, sino que nuestra sangre es ahora la de Cristo. Y esto puede ser un poco difícil de entender para muchas personas porque pues no están viendo espiritualmente, ¿no? Pero ¿cómo es que tenemos una transfusión de sangre si en realidad yo me siento en esta carne, ¿no? Yo me siento aquí. Pues esto que vemos nosotros no es la realidad. Esto que tú puedes ver no es lo que en realidad Dios salvó, sino lo que salvó Dios es el alma. Alguien me preguntó un día qué se trataba sobre que había visto la desnudez de Noé, ¿no? Que sus hijos lo habían visto. Y los hijos de Noé salieron del arca, fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Esos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. ¿Esto qué quiere decir? Es una parte muy importante. Ver la desnudez del otro significa estar caído de la gracia de Dios. Ver la desnudez significa cuando Adán y Eva quedaron desnudos delante de Dios, ¿recuerdan? En Génesis, seguimos en Génesis, pero me estoy refiriendo a Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, cuando Adán y Eva estaban desnudos delante de Dios y no se avergonzaban, cuando vieron el árbol de la sabiduría del bien y del mal, en ese momento la desnudez fue expuesta de Adán y Eva. Entonces por eso Dios le dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por qué? Porque Adán ya veía bajo su propia opinión, ¿sí? Antes Adán no se veía así, pero ahora sí. Esto es lo que quiere decir vio la desnudez de su padre. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vemos no recubiertos a los demás con la sangre de Cristo, sino con nuestro propio criterio, con nuestra propia expectativa, con los ojos de Satanás, como Satanás permitió que viéramos a nosotros mismos en Adán, ¿se acuerdan? O sea, realmente es un lenguaje bastante espiritual que es difícil. Ahora entiendo, ¿no? Lo que es difícil para todos los siervos y todas las personas que pertenecen a la iglesia, el explicar, ¿sí? El explicar el por qué
la desnudez es como que lo peor que podrías ver en otra persona. No lo ves en la sangre de Cristo. Cuando tú no ves a otra persona en la sangre de Cristo, puedes ver su desnudez. Por ejemplo, la comparación, la comparativa, lo que siempre les he dicho. Yo veo la desnudez, ¿por qué? Porque Noé se emborrachó, ¿sí? Entonces, al momento de yo ver la desnudez de mi hermano, por eso dice en un... ¡Ay, sí! El Levítico dice esto. Hay una orden, literalmente, no descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. El Levítico 18, literalmente. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, se trata de la desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en tu casa o fuera de tu casa. ¿Por qué? Porque aquí dice que no veremos la desnudez de absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque cuando estamos desnudos, esto quiere decir que vemos a la otra persona sin la protección de Dios, sin el sacrificio de Dios, sin el sacrificio de Cristo. Entonces, este punto nos lleva a saber que Dios no mira lo que mira el hombre. Nosotros podemos mirarlos desnudos, pero cuando le preguntó a Noé, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Porque él no estaba desnudo. ¿Me entienden? Delante de Dios no lo estaba. Adán siempre estuvo desnudo delante de Dios, pero nunca se avergonzó. Me interpretan, o sea, a él jamás le dio pena o le dio vergüenza saber que estaba desnudo delante de Dios. Desnudo es cuando vives en pecado. Exacto, león de la tribu de Judá. Desnudo es cuando estás en pecado. ¿Y quién quitó el pecado del mundo? Jesucristo. Entonces, si tú ves a otro con pecado o lo ves a otro o ves a otra persona por las cosas que hace, entonces lo estás viendo desnudo. Exactamente, ¿sí? Por eso es que nosotros no debemos de ver la desnudez de las otras personas, porque nadie está desnudo. Todos estamos recubiertos con la sangre de Cristo. Ay, gracias, León de la tribu de Judá, por venir a aclarar esto. Exactamente. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo somos pecadores. Tú y yo estamos revestidos por la sangre de Cristo. No estamos desnudos. Estamos limpios con la sangre de Cristo. Estamos vestidos con la piel del Cordero que Dios nos envió. Entonces yo no puedo ver desnudo a alguien más. Yo no puedo ver que alguien más tenga pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ni yo misma tengo pecado. Porque hace 2000 años Jesucristo vino a revestirnos con su piel, con su sangre. Entonces de eso se trata. Yo no puedo juzgar a la persona por su debilidad. ¿Sí? La tribu le aclaró que acá yo estaba debatiendo con la explicación. Gracias, Natalie, muchísimas gracias. Pero sí, exactamente es así. Tú estás limpio, tú no estás desnudo. Yo no puedo ver tu desnudez porque Cristo te ha vestido, Entonces, ¿qué significa que tú veas desnudo a alguien más? Que estás en pecado. Que tú ves con los ojos de pecador. Que tú ves con los ojos de que todos son pecadores, y eso no es cierto, esa no es la verdad. Así como nos vio Dios, nos vio revestidos, nos vistió con la piel de un cordero en Adán y Eva, asimismo nos reviste a todos nosotros con la piel de Jesucristo. O sea, cuando dijo que hizo pieles de animales para revestir al hombre, eso quiere decir que los vistió Adán y Eva con la piel de Jesucristo, con el sacrificio de Cristo. Asimismo estamos todos nosotros, revestidos con la sangre de Cristo. Entonces, bueno, esa es la explicación. Yo no sé si la persona que me preguntó, porque me dijo ese día, oye, quiero que hable sobre la desnudez de Noé, porque es un tema que le preocupaba muchísimo. Entonces, de todos modos, esto va a quedar subido en YouTube. Para quien quiera repetirlo, puede. Ok, ahora puedo responder las preguntas. Ahora voy a responder las preguntas que ustedes me han hecho o que gusten hacerme. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso ya está explicado en Génesis 1.
Miren, Francisco preguntaba, ¿es literal o alguna especie de término subjetivo? No, creo que no sé si te quedó clara lo que es la desnudez. Sí, hermano, dígame, yo lo leo. Se miró con vergüenza, exactamente, Natel. Se retiró el Espíritu Santo de ellos. Nico también lo sabe. Oigan, ¿cómo es que no sabíamos que era la desnudez? No, que el Espíritu Santo que tú no tengas el Espíritu Santo es estar desnudo, totalmente. Entonces el Espíritu Santo sabemos que no habita donde hay pecado. Quien no está revestido de la sangre de Cristo. Quien está revestido de la sangre de Cristo no puede estar desnudo. Misael Valladares, ¿qué tan cierto es el hijo abusó de Noé? Fíjate que hay muchas teorías con respecto a eso, porque yo no nada más he escuchado, yo no he escuchado, sino que yo creía que eso era cierto. Yo creía que él había violado a Noé o que Noé había violado a su propia madre. Porque eran cosas que vienen descritas en libros apócrifos. ¿Sí? Pero la realidad es que no hay realidad fuera de la Biblia. No hay realidad fuera de la Biblia. Entonces, esto es como un engaño. Eso no es cierto. Entonces, bueno, yo creo que ahí respondí, ¿no? Noé era justo totalmente. Noé es justo. Noé, para los que no saben, Noé está vivo. Noé aún vive. Porque los muertos son realmente las personas que no están unidas con Dios. Entonces, Noé, hasta la fecha de nosotros, sigue vivo en la presencia de Dios, como desde antes de la fundación del mundo, también nosotros, ¿ok? Sí, los cristianos somos limpios a través de Cristo, exactamente, Gustavo. Ok, a ver. Alegoría de las Sagradas Escrituras, Gálatas 4:24. Está hablando de dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud, es Agar. No, sí, pero esto no tiene mucho que ver con bueno, todo tiene que ver con el sacrificio de Cristo, sí, pero ahorita estamos explicando qué es la desnudez. No le veo mucho el que explicar sobre la desnudez en ese versículo, pero gracias por ponerlo. Habías hablado en un live y no te alcancé a escuchar qué significa los mares. Ok. Los mares significan los pensamientos de los hombres. Cuando pasó el diluvio, cuando Dios mandó el diluvio a inundar los mares en la tierra, el corazón del hombre, los mares el pensamiento de los hombres. Cuando se hace referencia a que todos los hombres quedaron muertos en el diluvio, se hace referencia a que todos los hombres quedaron muertos en su propio pensamiento. Entonces, la tierra, siendo el corazón del hombre, sus propios pensamientos los inundaron, ¿ok? Entonces, todos los pensamientos los sobrepasaron. ¿Por qué? Porque dice que el agua que Dios mandó, ¿sí? Dios también permite que si los hombres son amadores de sí mismos, se queden así. Si el hombre se ama a sí mismo y piensa que su pensamiento es así, que su pensamiento es la verdad y no su palabra, entonces también Dios envió a que esa agua sobrepasara los montes, es decir, sobrepasara hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nombró a que su pensamiento pasara por muy alto en su corazón, no pudiendo recibir la palabra en su corazón. Entonces, esto significa el mar, los pensamientos de las personas, el pensamiento del ser humano que va en contra de Dios. O sea, ni siquiera es algo distinto tantito a Dios, sino es contrario a Dios. Nuestro pensamiento
es totalmente distinto al de Dios. O sea, son sentidos contrarios. Si Dios dice derecha, el ser humano se va a la izquierda. ¿Por qué? Porque quedó con el corazón de Satanás. Entonces, de eso se trata el mar. Cuando menciona el mar en toda la Biblia, se menciona al pensamiento del hombre. Y no es casualidad que en esta tierra, en este planeta, la mayoría sea agua, más que la tierra. Entonces, por eso la tierra tiene que quedar seca para que Dios pueda plantar la semilla. Por eso esa es la buena tierra. Espero haber respondido a su pregunta, hermano. Si Dios... a ver, Humberto García dice, si Dios lo sabe todo, el presente o el pasado, no sabía que Lucifer se rebelaría con los ángeles. Te voy a responder con la verdad, a pesar de que eso pueda causar un poco de contradicción en tu pensamiento, Humberto, pero quien creó a Satanás con la finalidad que lo creó fue Dios. Es decir, no solamente Dios sabía que Satanás iba a hacer eso, sino que Dios designó el corazón de Satanás para hacer eso. Satanás fue el primer pecador por la gloria que Dios le dio. O sea, imagínense, él es la primer creación de Dios, majestuosa y maravillosa, queriendo ocupar el lugar de quien lo creó. Esa es la maldición del ser humano también. Siendo que Lucifer fue creado de esmeraldas, de piedras preciosas, él tenía de qué gloriarse porque sabía cómo lo había hecho Dios. Pero el ser humano, que fue hecho del polvo de la tierra, también se quiere gloriar, siendo que no es nada, siendo que es absolutamente nada, menos que nada. Pero le fue transmitido el corazón del primer pecador. Entonces, no solamente Dios lo sabía, sino que un día todo lo hizo por Jesucristo. Todo esto, todo lo de Satanás, lo de los ángeles, lo de los humanos, toda la historia bíblica solo tiene un protagonista: Jesucristo. Por todo lo que fue hecho, vamos a Juan. Juan 1. Me encanta porque cuando las personas se quieren colocar en primer lugar a ellos o a Satanás o a cualquier otro personaje, vemos en la Biblia cuál es el verdadero personaje principal. El verbo hecho carne, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, incluida tu pregunta, incluido todos nosotros. Sin Jesucristo no hubiera existido la humanidad, porque Dios ya sabía qué iba a hacer nuestro Señor Jesucristo con nosotros: redimirnos, ¿sí? Ser nuestra porción, ser nuestra salvación, ser el personaje principal de toda la historia de la humanidad, de toda la historia de la eternidad, ¿sí? Bueno, eso, espero haber respondido a tu pregunta. Las escrituras están escritas figuradamente, dice Richard. Parábolas, metáforas, alegorías, figuras, símbolos, etc. Pero todo es verdad. Literalmente está escrita por parábolas para los de afuera, para los que vean bien, para los que viendo vean y no entiendan y no les sean perdonados sus pecados. Para nosotros, los justos, toda la Biblia se nos es clara, ¿sí? Porque solo podemos verla de una manera espiritual. Por eso dice que a su esposa... ¡Ay, perdón, lo perdí! Por eso... ¿Cómo? Por eso dice que a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, su iglesia. Así es. Muy bien, león de la tribu de Judá. Alguien aquí está leyendo la Biblia. ¡Ay! Gracias a Dios. También escuché eso. También he escuchado eso, hermano. Exactamente. ¿Cierto? Noé es justo, sí. ¿Qué? Pero no hizo mal estar desnudo
Cuando quedó tomado y dormido uno de sus hijos se burló. Bueno, eso ya lo expliqué, Steven. A ver, la repetición queda en YouTube. Por si gustan. Dios nos tiró perfecto la decisión de cada quien. No, claro que no. O sea, si nosotros mismos pagáramos por nuestras consecuencias, todos nos iríamos al infierno. Pero no, Cristo pagó por todas las cosas que nosotros podríamos creer que nos condenan. La realidad es que Cristo pagó toda condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ok. Separó las aguas que están debajo de la expansión. Exacto, hermano. De las aguas que están sobre la expansión, la palabra del hombre y la palabra de Dios. Totalmente. El cielo, la palabra de Dios, los pensamientos, la tierra, el corazón del hombre, las aguas, el pensamiento del hombre. Ok, creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Bueno, siendo esa la única pregunta, gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Realmente es para mí un privilegio poder predicarles el perdón de sus pecados. Disculpen que empecé tan tarde, realmente es a las 8:30 de la mañana, pero algo me dejó impactada en la mañana que tuve que pensar, pero siempre predicando. No hay, espero que Dios no nos permita día que no prediquemos, porque eso, predicar, es lo único que a lo que Dios nos envió estando aquí en la tierra. Es nuestra única razón para estar aquí en la tierra. Entonces nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 8:30 de la mañana. Esto queda subido en YouTube. De hecho, ya ahorita lo voy a subir para las personitas que se quedaron como con la duda de qué es la desnudez y lo preguntaron porque llegaron tal vez a la mitad del tema. Acá son las 2:04 p.m. Ay, perdón, entonces serían las 12:30. Sí, las 12:30 en tu horario. Hazlo a las 6 de la mañana. Me gustaría, pero a esa hora, pues sí estoy ocupadita. Entonces, por eso, a las 8:30 de la mañana, de todos modos, queda resubido en YouTube. Por si gustan verlo, ver las repeticiones ahí, pues también. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.